Hola. Bueno, ahora en esta ocasión lo que vamos a hacer es realizar una valoración de lo que es nuestra hoja de enfermería. Vamos a ver los principales errores que nosotros cometemos al hacer el llenado de esta. Y bueno, aquí en este documento les voy a mostrar las recomendaciones para el registro de enfermería. Y tenemos algunos ejemplos que podemos llegar a utilizar. Entonces, les voy a proporcionar dos archivos. Un archivo que va a tener la hoja de enfermería para que ustedes lo puedan descargar, puedan hacer ejercicios, puedan realizar ejemplos y tengan los formatos, ya que en ocasiones yo estuve buscando los formatos y sí, tenemos diferentes tipos de formatos. Este es muy parecido al que tenemos, por ejemplo, en el IMSS, o es la que tenemos. Entonces, esta hoja de enfermería ustedes la pueden imprimir, la pueden descargar, pueden modificarla, pueden utilizarla como ustedes prefieran para que ustedes sepan el llenado adecuado. Y ahora vamos a hacer la revisión de qué es lo que nosotros debemos de anotar en estas hojas de enfermería. Ok. Y bueno, vamos a empezar. El nombre, aquí yo les puse La Apuntes de Enfermería porque este es nuestro canal y los invito a suscribirse, por favor. Si no le han dado like, por favor denle like, suscríbanse, compártanla. Y bueno, vamos a poner el nombre completo de nuestro paciente, empezando por los apellidos, el número de seguridad social que tenga nuestro paciente, el sexo que tenga nuestro paciente, la edad que tenga nuestro paciente, el diagnóstico médico. En este ejemplo vamos a tener un embarazo de 36 semanas, más preeclampsia, más infección de vías urinarias. Continuamos por la unidad médica, Hospital de Gineco-Obstetricia número 3, servicio o área en el que se encuentra nuestro paciente, la cama, camilla, cuna o incubadora, y aquí les puse un ejemplo de la cama. Y bueno, vamos a leer las instrucciones. Dice, la fecha en tinta azul, días de hospitalización en rojo, ingresos, minutos antes de las 24 horas día, y después de las 24 horas ya vamos a poder colocar los días que lleva nuestro paciente. Entonces aquí tenemos la fecha y tenemos los días que llevamos. Aquí tenemos que nuestro paciente ingresó el 1 de marzo del año 2015 y tiene 3 días hospitalizadas. El día que nosotros iniciamos vamos a poner el día 0, ¿sale? Ya después de las 24 horas nosotros ya lo vamos a modificar y lo vamos a cambiar. Y bueno, continuando. Después vamos a tener un apartado en el que vamos a ver la F.C, que significa la frecuencia cardíaca. Nosotros tenemos que graficar. Después tenemos TI, pregunta de examen, que es temperatura de la incubadora. Después TC, que es temperatura corporal. Y después tenemos EVA, la clasificación para el dolor. Después vamos a tener nuestra hoja de enfermería, que está clasificada o acomodada por los horarios de turno. Entonces, esta hoja, ejemplo, nada más nos representa un turno de 24 horas. Nos da 2 áreas para el turno de la mañana, 2 para el turno vespertino y 2 para el turno nocturno. Vamos a leer las instrucciones. Los signos vitales por turno, cuántas veces sea necesario de acuerdo con el estado de salud del paciente. Como sabemos, los signos vitales no es un procedimiento que se deba de realizar de manera rutinaria, es decir, a las 8, a las 10, a las 12, es dependiendo de las características o de las condiciones médicas de tu paciente. Aquí en esta hoja pues nada más nos está permitiendo representarlo 2 veces por turno. Sin embargo, pues ustedes lo pueden hacer las veces que ustedes quieran en el horario que vean conveniente según las características de su paciente. Después continuamos. La frecuencia cardíaca debe de ser anotada siempre con puntos azules, esto para graficar. La temperatura de la incubadora siempre va a ir con punto verde en áreas donde se utiliza únicamente. La temperatura corporal va a estar representada con el color rojo. Y la valoración del dolor, el quinto signo vital para en algunas bibliografías, va a ser valorar sistemáticamente junto a los demás signos vitales siempre, y lo vamos a colocar con un punto negro. La escala de EVA nosotros lo vamos a poder anotar en el cuadro vacío de EVA con tinta negra, punto negro. Importante valorar y registrar la gráfica
aun si el valor es 0. Es decir, si su paciente no tiene dolor, de todos modos lo vamos a clasificar con 0. Por ejemplo, en el turno de la mañana, después de las 12 de la tarde, podemos ver que el paciente no representaba o no manifestó dolor, pero no por eso se dejó de anotar, sino que lo clasificamos como dolor en 0. Después nos dice, importante interpretar signos vitales en la nota de signos y síntomas en la hoja posterior, que a continuación vamos a ver. Y vamos a anotar nosotros nuestros datos representativos y obviamente vamos a utilizar terminología médica. Por ejemplo, taquicardia, bradicardia, hipertensión, hipotensión, fiebre, etc. Cualquier dato significativo deberá de ser anotado en nuestra nota de enfermería. Y bueno, aquí en este ejemplo podemos ver cómo se están graficando. Aquí en la parte del medio, pues por la representación y la edición del documento, pues se llegó a mover. Pero como nosotros podemos ver, de esta manera nosotros vamos a ir graficando esto para poder nosotros clasificar, por ejemplo, la temperatura, si es intermitente, si es constante, si ya logramos disminuir la fiebre o la temperatura que tenía nuestro paciente, la clasificación de la EVA, si nuestras intervenciones, nuestros medicamentos están siendo efectivos para controlar o disminuir el dolor. Entonces nosotros tenemos que representarlo graficando, ¿sale? Poniendo un punto representativo de la hora en que fueron tomados estos signos vitales. Y de esta manera nosotros vamos a ir graficando durante todo nuestro turno. Frecuencia cardíaca nos habla desde 50 hasta 170 latidos por minuto. La temperatura de la incubadora nos habla de 24 grados hasta 36 grados superiores. La temperatura corporal nos habla de menor de 35 grados hasta superior a 45 grados. Y finalmente la clasificación de EVA, que nos habla del 0 hasta el 10. Y bueno, continuando con los demás signos, vamos a tener la presión arterial o la tensión arterial, en el que nosotros lo vamos a anotar dependiendo del turno. Esto puede ser modificado dependiendo del hospital en el que estén trabajando. Por ejemplo, en México, en la mayoría de los hospitales, vamos a representarlo con el color azul para el turno matutino, el verde para el turno vespertino y el rojo para el turno nocturno. Y aquí nosotros vamos a anotar en la parte superior la presión sistólica y en el cuadro inferior vamos a poner la presión diastólica. Y lo vamos a hacer en todo el turno. Aquí, como les digo, nos está pidiendo 2 tomas de signos vitales por turno. Entonces aquí estamos representando con colores y estos sí se van a ir modificando de acuerdo al turno en el que tengamos. Y bueno, en este cuadrante izquierdo nosotros vamos a ver la PVC, que es la presión venosa central, el color de acuerdo al turno, la frecuencia respiratoria en color al turno, es decir, se modifica si es mañana, tarde o noche. Y vamos a utilizar iniciales mayúsculas O, oral, A, axilar, R, rectal. Ya no vamos a utilizar axilar o minúsculas. Esto para la temperatura, ya que nos van a pedir un código de temperatura. Entonces, en código de la temperatura, por eso tiene una A, ya que el código con el que se tomó la temperatura en este ejemplo, pues fue axilar. Entonces nada más lo vamos a representar con una A. Esto para representar la forma en cómo se tomó la temperatura corporal. Y como ustedes pueden ver, la frecuencia respiratoria también se va a modificar de acuerdo al color del turno en el que estemos. La presión venosa central también va a ser modificada. Y vamos a anotar en el espacio correspondiente al turno el tipo de dieta indicada, subrayado y cambios del mismo. La razón o la ración se escribe con tinta de acuerdo al turno. No es necesario escribir a lápiz el tipo de dieta al inicio de la fila. Es decir, aquí en este apartado no es necesario que nosotros anotemos qué dieta tiene. Esto porque va a ser modificado, incluso puede llegar a ser modificado más de una vez en el turno o más de una vez durante el día. Entonces, aquí lo que nos recomienda es que nosotros anotemos la dieta que tiene nuestro paciente en el turno correspondiente, ya que de un turno al otro puede llegar a quedar en ayuno o ser modificada la dieta. Entonces, veamos el ejemplo. Aquí nosotros tenemos la dieta que tiene nuestro paciente, que tiene líquidos claros, y la ración fue de té con 200 SC, 200 mililitros. En el siguiente toma va a tener agua 250 mililitros más 150 mililitros de gelatina.
Para las proporciones nosotros se las podemos preguntar al nutriólogo si es que no están especificadas en nuestra hoja de enfermería. En el turno de la tarde tuvo una ración de dieta blanda que fue pan, fruta, atole, 200 mililitros más 50 mililitros de agua. Es bien importante que nosotros anotemos esto para llevar un control adecuado de líquidos. Y como podemos ver, en la noche nuestro paciente ya está en ayuno, iniciando el ayuno a partir de las 22 horas. Y de esta manera nosotros vamos a estar anotando cada uno de los alimentos que nuestro paciente vaya a ir tomando. Aquí nos está pidiendo un total, haciendo el conteo de estos líquidos por turno, cuánto fue lo que ingirió nuestro paciente por vía oral. Como podemos ver, nuestro paciente quedó en ayuno en el turno de la noche, por eso tiene 0 mililitros. En el turno de la tarde fueron 250 mililitros y en el turno de la vespertino fueron 250 mililitros, en el turno de la mañana 600 mililitros. Esto para el control de líquidos. Y bueno, vamos a continuar con los líquidos parenterales y electrolitos. El tipo de solución y electrolitos, cantidades administradas en tiempo y duración, hora de inicio y hora de término, o en dado caso la suspensión. Siempre vamos a registrar lo que resta o lo que falta por pasar para el siguiente turno de cada solución con tinta de acuerdo al turno. Esto es muy importante, muchachos, porque de esta manera le ayuda al siguiente turno a poder calcular si su solución se va a terminar. Esto porque en algunos hospitales pues tienen que hacer vales, tienen que hacer el pedido de medicamentos, y de esta manera, si yo ya sé que le restan 200 mililitros y la solución que tiene mi paciente es, no sé, para 8 horas, pues yo sé que se me va a terminar en el turno. Entonces, de una manera anticipada yo puedo ir preparando mis medicamentos o mis soluciones, en este caso, ir a hacer los pedidos para tenerlo disponible cuando se acabe esta solución, ya que si no lo pongo no sé si acaba de iniciar, si está a punto de terminar o si no se me va a terminar. Entonces aquí vamos a ver el ejemplo. Líquidos parenterales y electrolitos. Solución fisiológica de 1000 mililitros para 12 horas, iniciando a las 8 horas y terminando a las 20 horas. En el turno de la tarde, como pueden ver, tienen una R que representa que faltan 350 mililitros por pasar de esta solución. En el siguiente turno, mi paciente va a tener una solución glucosada al 5% de 1000, igual para 8 horas, iniciando a las 20 horas y va a terminar a las 4 horas aproximadamente. Recuerden que pues, por diferentes procedimientos pueden llegar a variar, pero nosotros tenemos que hacer el cálculo para que nuestro siguiente compañero del turno de la noche sepa si se le va a terminar o a qué hora aproximada se le va a terminar. Entonces, en el siguiente turno, lo que falta por pasar son 900 mililitros. La solución que tiene nuestro paciente es la solución glucosada al 5% de 1000 para 8 horas. Va a iniciar aproximadamente a las 4 de la mañana y aquí terminó a las 12 horas. Continuamos. Sangre y hemoderivados. Va a ser el tipo y cantidad de elemento sanguíneo administrado en tiempo de duración, hora de inicio y término, o suspensión de los mismos. Adicionar, registrar de formato correspondiente a signos vitales antes, durante y después, etc. Los demás datos solicitados por el mismo. Aquí lo que nos dice es que no solamente vamos a anotar en nuestra hoja el tipo de concentrado, sino que en diferentes hospitales van a tener otros formatos adicionales para hacer la vigilancia de estos sangre o hemoderivados. Y aquí en el turno de la mañana vamos a tener un concentrado plaquetario de 100 mililitros para 30 minutos. Aquí el compañero nos señala que inició a las 11 de la mañana y terminó a las 11:30 horas, con un total de 750 mililitros en cuanto a estos medicamentos. Paquete globular de 300 mililitros para 2 horas, que inició a las 17 horas y terminó a las 19 horas, con un total de 700 mililitros durante su turno. Paquete fresco congelado 300 mililitros para 1 hora, inició a la 1:23 de la mañana y terminó a las 24 horas. Y bueno, aquí nuestro paciente, el total de ingresos con su solución fisiológica fueron de 1575. Líquidos más sangre y hemoderivados. Esto fue lo que se ingresó en nuestro paciente. Va a ser la suma de soluciones parenterales, electrolitos, sangre o hemoderivados del turno. Aquí es la suma total de ellos.
Continuamos con el control de líquidos. Y bueno, de vía oral, todo lo que ingirió nuestro paciente, 600 mililitros, por sonda nada. Soluciones parenterales y electrolitos fueron 650 mililitros, sangre y hemoderivados fueron 100 mililitros, nutrición parenteral fueron 0 y medicamentos fueron 110 mililitros, con un total de 1460 mililitros. En el turno vespertino fueron 250 más los 400 de su solución más 300 de hemoderivados, nutrición parenteral 0, medicamentos 100, con un total de 1050. En el turno de la noche fueron 0 mililitros, porque nuestro paciente se quedó en ayuno, sonda nada. De solución parenteral y electrolitos fueron 1275. De hemoderivados fueron 300 mililitros, que si lo sumamos, pues aquí están los 1575 mililitros. Y el total de medicamentos que nosotros aplicamos a nuestro paciente, con un total de 1595 mililitros. Continuamos a los egresos. ¿Cuántas uresis tuvo nuestro paciente? Y bueno, aquí vamos a leer las instrucciones. Dice, número de micciones con signo de convencional de una palomita y cantidad de mililitros. Si está indicado o si el caso lo requiere, con tinta de acuerdo con el turno en caso de sonda vesical. Vamos a anotar con paréntesis, iniciando los días de permanencia y seguidos con las siglas SB. Entonces, SB significa sonda vesical, obviamente. Vamos a poner un paréntesis dependiendo de si tiene sonda o no tiene sonda. Y vamos a poner una palomita para representar los mililitros que nuestro paciente egresó. Entonces, en este caso, tiene una palomita, fueron 200 mililitros, otra palomita, 200 mililitros y otra palomita que representan otros 200 mililitros. Y así lo vamos a hacer durante el turno vespertino y el turno de la noche. Evacuaciones, ¿cuántas veces? Y la cantidad aproximada. 100 mililitros, 300 mililitros para la noche. Pérdidas insensibles. Ya les hice un video representando las pérdidas insensibles, cómo es que se calculan dependiendo de las condiciones médicas de nuestro paciente. Les va a aparecer una pestaña en la parte de arriba para que ustedes puedan ir al enlace y puedan ver cómo sacar las pérdidas insensibles de nuestro paciente. Y bueno, las pérdidas insensibles de este paciente fueron de 236 mililitros para el turno de la mañana. En el turno de la tarde fueron 236.2 mililitros y en el turno de la tarde fueron 371.2 mililitros. En el total de ingresos fueron 1460 durante el turno, para la tarde 1050 y para la noche 1595. Continuando con el total de egresos, todo lo que egresó nuestro paciente durante el turno. Y bueno, aquí vamos a hacer el recordatorio. Las evacuaciones va a ser un signo convencional de palomita, la cantidad de mililitros. Vamos a utilizar el código de evacuación de pérdidas insensibles. Y bueno, turno matutino va a ser 7 horas, turno vespertino 7 horas, turno nocturno 10 horas. Y vamos a sumar eutermia, 0.5 mililitros por kilogramo de peso por horas de eutermia. Como les digo, les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan hacer sus cálculos. Y también les voy a dejar otro enlace para lo que es los códigos de evacuaciones, que como yo ya sé que luego a veces se me pierden. Aquí les voy a dejar el código de evacuaciones. Aquí les dejé el código de evacuaciones por si ya se les olvidó, para que ustedes nada más coloquen la letra que tienen. No es necesario que escriban todo, porque como ustedes pueden ver, pues las letras o el tamaño para nosotros poder anotar nuestras indicaciones pues son muy pequeñas. Por lo tanto, necesitamos hojas de enfermería que estén un poquito más grandes, ya dependiendo del formato que tengan en sus instituciones. Regresemos. Ay, déjenme quito de ahí, que estoy bien feo. Ok, regresamos. Y después vamos a hacer el balance de líquidos. Vamos a hacer ingresos menos egresos, utilizando positivos o negativos. En el balance por turno correspondiente al nocturno, realizar el balance por 24 horas. Es decir, a él le toca cerrar.
Entonces, en el turno de la mañana, al hacer nuestros cálculos, 1460 menos 936 nos quedan más 523, sáquenlo con su calculadora. 1050 menos 736 nos sale un balance positivo de 313 mililitros. 1595 nos va a salir con egresos totales de 1271. Y bueno, durante el turno de la noche fueron más 323 mililitros. Si realizamos el balance total de estos, va a ser un balance, al sumar todos estos puntos, más 1523, más 318, más 313, más 323, esto por los 3 turnos, nos va a dar un total de más 1161 mililitros. Esto va a ser el balance de 24 horas. Continuamos con los estudios del laboratorio y vamos a ver en los estudios del laboratorio que vamos a tener que anotar las siglas dependiendo de los laboratorios que tiene nuestro paciente. Palomita cuando ya se realizaron. Cuando continúan pendientes, hacer anotación, pongan en paréntesis de pendiente o falta o a la hora en que se van a realizar. Estudios de gabinete que se le vayan a realizar a nuestro paciente, por ejemplo aquí tiene ultrasonido pendiente, ultrasonido. Y después las cirugías programadas que tenga nuestro paciente. En este caso pues tiene cesáreas nuestros pacientes programado. El protocolo universal, una palomita para representarlo. Entonces con palomita cuando ya se realizó, cuando continúan pendientes de hacer anotación, vacunas, toxoides, inmunologías o antitoxinas administradas en caso de que sea requerido. Vamos a anotar en observaciones la causa de suspensión o reprogramación de su procedimiento quirúrgico que tenga nuestro paciente. Cirugías realizadas una vez que se han llevado a cabo. Protocolo universal, marcar con una palomita cuando el paciente cumple requisitos prequirúrgicos. ¿De acuerdo? Si ya está listo para ser mandado, es decir, que ya tiene por ejemplo el ayuno, pues le vamos a poner una palomita. El tipo de prueba y resultado obtenido y anotar la hora. En este caso, en reactivos, que es la toma de la glucosa, pues ya nos anota nuestro compañero qué laboratorio le hicieron. Por ejemplo, la glucosa que fue de 100, el Aptix, el resultado y la glucosa del turno nocturno. Y vamos a continuar con nuestros medicamentos. Vamos a leer las instrucciones. Nombre, presentación, dosis, hora de cada medicamento. Bien importante que tengamos todo esto. Si no lo tienen, nosotros tenemos que decirle a nuestro interno, nuestro médico, que le falta el dato, que anote los medicamentos correctamente para nosotros poderlos ministrar. Vamos a circular en color correspondiente de cada turno. Antibióticos en color rojo, punto importante. Número de días de antibiótico, iniciando con un paréntesis. Y luego el número de días en círculo. En caso de cambio de dosis, suspender y volver a anotar medicamentos y dosis nueva. Aquí en cuanto a los antibióticos, vamos a iniciar con el día 0. Al siguiente día vamos a tener que circular, hacer paréntesis y poner el día 1, esto porque ya completó la primera dosis de los medicamentos. Medicamentos se administran inmediatamente después de recibir indicación. Para ajuste de horarios de medicamentos, solicitar apoyo del médico. Medicamentos cada 24, 36, 48, 72 horas. Anotar a lápiz siguiente fecha y hora de dosis. Cotejar hojas de enfermería previas o de postquirúrgica los medicamentos administrados para evitar duplicar dosis. Usar recomendaciones de la guía práctica clínica en cuanto a medicamentos de alto riesgo. Y bueno, aquí en resumen lo que nos está diciendo, bueno, nosotros tenemos que evaluar que tenga todos los datos representados con color rojo los antibióticos. Vamos a poner un paréntesis para señalar los días de aplicación de los antibióticos. Muy importante, siempre que nosotros vayamos a aplicar un medicamento tenemos que corroborar las indicaciones de nuestro paciente, corroborar el nombre del paciente, que sea el paciente correcto, dosis correcta, ya saben, las reglas de oro. Y una vez que nosotros lo aplicamos, lo vamos a circular. Y si viene de otro servicio, también tenemos nosotros que corroborar qué medicamentos fueron aplicados, como bien dice aquí la anotación, para que nosotros no lleguemos a duplicar algún tipo de dosis. En cuanto a los horarios de los medicamentos, estos va a depender mucho del servicio y de la institución en la que estén. Por ejemplo, servicios como atención médica continua o urgencias, pues los medicamentos se aplican inmediatamente en cuanto son indicados. Sin embargo, en algunos hospitales, por ejemplo en el IMSS, se van a anotar
de acuerdo al horario establecido institucionalmente. Por ejemplo, los medicamentos de cada 12 horas, pues generalmente se aplican a las 18 y a las 6 horas. Los medicamentos de cada 8 horas serán aplicados, por ejemplo, 14, 22 y 6. Dosis única, pues a la hora que fue indicada. Cada 24 horas, pues a las 12 de la tarde, o dependiendo del medicamento. Hay algunos que por la hora o el tiempo de duración de la administración pueden ser aplicados a las 22 o las 24 horas. Esto ya dependiendo del medicamento. Pero los horarios de cada institución pueden llegar a variar. Los del IMSS serían estos: cada 24 a las 12 horas, o 22 horas, o 24 horas. Cada 8, 14, 22 y 6. Cada 6 horas, 6, 12, 18, 24 y 6 de la mañana nuevamente. Y esto pues dependiendo de la institución donde ustedes trabajen. Continuamos con nuestra siguiente parte, que son las escalas de evaluación. Las escalas de riesgo de úlceras por presión, por ejemplo, Braden lo vamos a clasificar con 0 a 23 puntos. Vamos a valorar por turno las veces necesarias llenando todos los espacios del turno. Vamos a basarnos en la medición del riesgo con la escala, no hacer valoraciones arbitrarias sin aplicar la escala. Utilizar la inicial del nivel de riesgo de acuerdo con el puntaje obtenido con la escala o puntaje AMB. Braden de 0 a 23 puntos. No vamos a utilizar la palabra completo alto, ocupando los 4 cuadros. Vamos a registrar siempre intervenciones para prevención, NIC o recomendaciones de la guía de práctica clínica. Es decir, ahí está el acordeón para que sepan ustedes qué anotaciones pueden poner de acuerdo al alto riesgo, medio riesgo o bajo riesgo que tenga nuestro paciente. Esto de acuerdo a su clasificación en cuanto al puntaje. Vamos a ver que en el turno de la mañana nuestro paciente representó el riesgo de úlceras por presión con medio riesgo. La hora de evaluación en la hora en la que ustedes aplicaron la escala y las intervenciones que ustedes le aplicaron a su paciente según el nivel de riesgo. Entonces, en el turno de la mañana, que era un riesgo medio, pues va a ser la vigilancia de la piel, movilización, lubricación de piel. En el vespertino, las indicaciones, o las intervenciones que realizó enfermería fue la hidratación de piel, cambios posturales y la orientación de riesgo. En el turno nocturno, tuvo cambios de posición, valoración de piel y protección de salientes óseas. Esto porque ya tenía un alto riesgo a las 24 horas. Riesgo de caídas. Esta escala de riesgo de caídas o la valoración del estado del paciente va a tener una clasificación de 0 a 10 puntos. Vamos a valorar por turno y las veces necesarias llenando todos los espacios de turno. Basarse en las mediciones de riesgo con la escala. No vamos a hacer valoraciones arbitrarias sin escala. Vamos a utilizar la inicial del nivel de riesgo de acuerdo con el puntaje obtenido de la escala o puntaje. Alto riesgo, medio riesgo, bajo riesgo. Y vamos a registrar siempre las intervenciones para la prevención según sus NIC o las recomendaciones de la guía de práctica clínica. Y el riesgo de caídas para nuestro paciente pues siempre fue un alto riesgo. Y vamos a ver los diferentes tipos de ejemplos que tuvo de acuerdo a las intervenciones. Tuvo barandales en alto, vigilancia estrecha, asistencia inmediata en el turno de la tarde, vigilancia continua, orientación de riesgo, barandales arriba y en la noche barandales arriba, atención oportuna y vigilancia, así como la prevención de caídas y el control de riesgos de estas. Aquí están los ejemplos para que ustedes sepan qué anotar en su hoja de enfermería y no estén repitiendo constantemente lo mismo. Sabemos que lo hacemos, pero tenemos que registrarlo de forma adecuada. En cuanto a los patrones funcionales, nuestras indicaciones dicen lo siguiente: marcar con una X los patrones funcionales alterados, no línea, ni palomita, ni rellenar, tache. Vamos a escribir primero signos y síntomas y posteriormente vincular cada uno de ellos a los 11 patrones funcionales de salud de mi tía Marjorie Gordon. Y las intervenciones para el control del dolor que nosotros vayamos a realizar, de acuerdo pues a nuestra clasificación EVA, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los ejemplos: analgesia, medidas de confort, medios físicos, valoración de EVA, farmacoterapia y manejo del dolor. Nuestros patrones funcionales tienen que ser tachados de acuerdo a los datos que nosotros le estamos dando según nuestra valoración. Y aquí pasamos a donde cometemos más errores. Signos y síntomas. Nuestra hoja de enfermería solamente me está pidiendo eso: signos y síntomas que tenía mi paciente una vez que yo lo tengo presente. Características definitorias, nada
o indicadores NOC. Vamos a anotar las manifestaciones objetivas y subjetivas, respuestas fisiológicas a la enfermedad. Entonces, vamos a ver los ejemplos ahora. En el turno de la mañana nos pone nuestra clasificación Glasgow de 15. Tiene unas palomitas, lo que significa que para nuestro turno vespertino y nocturno tenía lo mismo. No necesita volverlo a anotar, porque ustedes pueden ver el espacio que tenemos, que es muy pequeño. Entonces, para decir lo mismo, pónganle una palomita y con eso basta. En el turno de la mañana presentó nuestro paciente cefalea moderada, hipertensión leve, sin pérdidas vaginales, refiere movimientos fetales, sin actividad uterina y con diarrea. Si tenía lo mismo, pues vamos a poner palomitas. Nosotros tenemos que agregar nuevos datos. Si son los mismos datos, no lo volvemos a escribir, nada más vamos a poner una palomita. Y en el turno de la tarde, nuestro enfermero señala que tiene nuestro paciente edema de miembros inferiores y lo clasifica de acuerdo al nivel de edema que tiene nuestro paciente, con 2 crucecitas. Nuestro compañero del turno de la noche dice que sí tiene y continúa con el edema, y por lo tanto puso una palomita. Proteinuria, palomita, significa que en la noche seguía igual. Disuria y refiere incomodidades físicas por posición en cama. Y nuestro turno de la noche dice sí, sigue igual. En el turno de la noche, nuestra paciente refiere náuseas, vómito, cefalea moderada, taquicardia, fiebre, nerviosismo, irritabilidad y dificultad para conciliar el sueño. Aquí ya agregó nuevos datos, ¿de acuerdo? No volvió a escribir lo mismo. Y bien importante, los datos que ya están en nuestra hoja de enfermera no es necesario que los volvamos a repetir. Ejemplo, no es necesario que yo ponga paciente femenino de 84 años que encuentro consciente y orientada y bla bla bla. Repetimos lo mismo y no nos dice nada. Las hojas de enfermería, al final de cuentas, terminan siendo no suficiente en cuanto a datos que el médico puede llegar a ocupar para la valoración de un paciente. Porque si vuelvo a repetir lo mismo, pues no estoy diciendo nada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a anotar nuevos datos que sean subjetivos u objetivos. Vamos a interpretar la gráfica de signos vitales y otras mediciones fisiológicas en caso de que nuestro paciente presente hipertensión, hipotensión, taquicardia, bradicardia, taquipnea, bradipnea, disnea, sonidos respiratorios patológicos, estertores o sibilancias. En caso de que nuestro paciente presente desaturación de oxígeno, hipertermia, hipotermia, distermias, estado de conciencia, características de dolor, secreciones, hiperglucemia, hipoglucemia, proteinuria, evacuaciones líquidas, hidratación, características de la piel y heridas, actividad uterina, hemorragias, etcétera, etcétera, etcétera. El estado emocional y espiritual también puede ser anotado. Signos vitales normales, mediciones fisiológicas o vitales estables, y lo vamos a vincular con los patrones funcionales y los diagnósticos enfermeros. No usar el símbolo de porcentajes ni abreviaturas en esta, porque si no se puede llegar a perder la información, de que sea lo más clara posible. ¿De acuerdo? Entonces nada más, signos y síntomas, es lo único que te está pidiendo. Problema interdependiente. Vamos a anotar nosotros el juicio clínico de la respuesta fisiopatológica o la enfermedad. Puede ser diagnóstico, médico, principalmente, o cualquier situación clínica en la que se requiere la participación de otros miembros del equipo multidisciplinario. Procedimientos, tratamientos. Le vamos a dar un diagnóstico real con un formato de que nosotros no vamos a utilizar, porque aplicar todo el proceso de enfermería es realmente complicado cuando tenemos 6, 8, 12 pacientes. Entonces aquí vamos a hacer un diagnóstico súper rápido de acuerdo a las características de nuestro paciente y lo que nosotros llegamos a interpretar, y de acuerdo a los cuidados que nosotros vayamos a realizar. Vamos a tener si existe algún tipo de problema, si es secundario a la etiología, las manifestaciones por signos y síntomas, si es de riesgo, de acuerdo a nuestros formatos, el riesgo del problema, si es secundario a la etiología, también nosotros lo vamos a anotar y no vamos a utilizar ningún tipo de abreviatura. Pasemos al ejemplo. Problema interdependiente: preeclampsia, embarazo y multicasualidad, manifestado por hipertensión, edema y proteinuria. En el turno de la tarde va a ser un riesgo de parto pretérmino. En el turno de la noche va a ser una infección urinaria, una invasión por
organismos patógenos y embarazo, manifestado por temperatura de 38 grados, piel caliente y disuria. Entonces nosotros vamos a tener que anotar aquí nuestros diagnósticos, sea real, sea un problema de riesgo, o sea un problema, un riesgo o problema que nosotros lleguemos a identificar, ¿sale? Aquí nosotros vamos a poner, de acuerdo a nuestro juicio clínico, el diagnóstico que más se acerque o sea el oportuno que nosotros llegamos a identificar, ¿sale? El problema interdependiente que tiene nuestro paciente, que no es necesariamente por lo que llegó nuestro paciente. El diagnóstico de enfermería. En el turno de la mañana, nuestro enfermero nos dice que es un exceso de volumen de líquido relacionado con alteración de los mecanismos reguladores, manifestado por edema, balance de líquidos positivos, cambio en presión arterial. Aquí el juicio clínico de respuestas humanas, NANDA o modelo de cuidados, va a ser enfocado al problema. Ya si es real, pues nosotros lo vamos a anotar. La etiqueta relacionada con los factores relacionados, manifestado por características definitorias, si es un síndrome igual al real, pero inician con la frase síndrome y según el síndrome que nosotros logramos encontrar según la NANDA. El riesgo de, con la etiqueta, como lo demuestran los factores de riesgo, si es alguno de promoción a la salud, disposición para mejorar y nuestra etiqueta, y como lo demuestran con las características definitorias. Sigamos con los ejemplos. En el turno de la tarde vamos a tener el riesgo de alteración de la diada materno-fetal relacionada con complicaciones del embarazo y compromiso de transporte de oxígeno. El siguiente diagnóstico en el turno de la noche va a ser el disconfort relacionado con síntomas relacionados con la enfermedad, manifestado con irritabilidad, inquietud expresa al sentirse incómoda. Náuseas relacionada con dolor y embarazo, manifestado por expresa sentir náuseas, aumento de la salivación. Aquí según nuestra clasificación que tengamos en la NANDA, nosotros vamos a hacer nuestro diagnóstico de enfermería. Intervenciones de colaboración. Las intervenciones interdependientes prescritas por otro integrante del personal de salud, médico, inhaloterapia, rehabilitación, etc. Inicialmente, transcribir las indicaciones médicas completas, medidas generales y cuidados indicados por el médico. Posteriormente puede apoyarse en intervenciones de colaboración, recomendadas por la guía de práctica clínica, por el NIC o como intervenciones de colaboración interdependientes. Aquí todo lo que abarque al equipo multidisciplinario, ya sea otros equipos de salud, por ejemplo el nutriólogo, inhaloterapia, como lo dice aquí nuestro ejemplo. Entonces, intervenciones de colaboración. Vigilancia obstétrica, pues sí, porque le toca también al médico la vigilancia obstétrica. Tensión arterial horaria, sí, porque también nuestro médico pues va a colaborar con nosotros para hacer estas mediciones. Control de líquidos estricto, sí, porque nosotros lo vamos a realizar, nuestro médico va a colaborar en hacer la interpretación de este. El reposo absoluto, el diagnóstico y tratamiento oportuno, labstrix por turno, recabar laboratorios, DH, química sanguínea, electrolitos y tipos de coagulación, porque lo puede ser enfermería y también lo puede hacer el médico, el interno, todos podemos colaborar en esto. Vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal y altura del fondo uterino, pues sí, también nosotros lo podemos hacer y el médico también. Terapia intravenosa, preparar para cirugía, la administración de medicación y reportar eventualidades. Supongamos que nuestro paciente está intubado y algún tipo de procedimiento lo va a realizar inhaloterapia, por ejemplo la aspiración de secreciones, que lo vayan a realizar, un cambio de su dispositivo de oxígeno, pues aquí también estaría anotado. Todas las intervenciones que vamos a realizar con el equipo multidisciplinario, sea enfermería, sea médico, aquí van a ser anotadas. Y las actividades de enfermería son las actividades que solamente enfermería va a realizar. Por ejemplo, un baño de esponja no lo va a realizar el médico, ni lo va a realizar en inhaloterapia, ¿verdad? Lo va a realizar solamente enfermería. Entonces a eso se refiere las actividades de enfermería, todo lo que hace nada más enfermería. Veamos qué dice nuestras instrucciones. Cuidados, intervenciones y acciones de enfermería de forma independiente, sin necesidad de una indicación médica. No necesitas que te lo noten para que tú lo hagas. Recomendaciones de la guía de práctica clínica.
También intervenciones o actividades independientes de NIC deben de ser dirigidas también a resolver el diagnóstico de enfermería escrito, congruencia con el plan de cuidados. Y bueno, aquí en actividades de enfermería todo lo que nosotros le hagamos a nuestro paciente lo vamos a anotar. Vamos a ver los ejemplos. Identificación, intervención de información de cuidados de la salud, monitorización de signos vitales, vigilancia, cuidados del paciente encamado, flebotomía, manejo de líquidos, punción intravenosa, cuidados del embarazo de alto riesgo, control de infecciones, lavado de manos y precauciones universales, manejo ambiental confort, manejo de las náuseas y vómito, preparación quirúrgica, ayuda con autocuidados. Y como pueden ver, nadie repitió lo que está diciendo el compañero, solamente le pusimos una palomita, lo que representa que también lo hizo, pero no necesito volverlo a anotar porque ya está anotado. Con una palomita yo digo, sí, yo también lo hice. ¿Sale? Ustedes agregan un dato extra. Y sí, a veces el del turno de la mañana abarca toda la hoja, cosa que no se debe de hacer. Respuesta y evolución. Cambios en signos y síntomas basados en los registros previamente. Se puede utilizar como base los indicadores de la taxonomía NOC y sus escalas. Vamos a especificar si disminuyeron, aumentaron o continúan dichos signos y síntomas. No anotar, pasa al siguiente turno o continúa en observación. Esto está mal. Entonces, respuesta y evolución, de acuerdo a lo que nosotros anotamos. En el turno de la mañana nos dice, disminuye cefalea y disminuye tensión arterial, continúa con diarrea. En el turno de la tarde nos dice, continúa con edema y disuria moderados. En el turno de la noche, normotermia, náuseas leves, sin dolor y continúa con hipertensión. ¿Sale? Los datos relevantes al terminar su turno. ¿Qué pasó con su paciente? Según lo que ustedes pudieron notificar o lo que anotaron según su diagnóstico o según sus signos y síntomas. Por ejemplo, si en la mañana me dice que mi paciente que tiene cefalea moderada, pues en respuesta y evolución yo le voy a poner que disminuyó la cefalea, ¿de acuerdo? Tiene que haber congruencia entre estas dos anotaciones. Finalmente, en observaciones va a ser la información complementaria que se considere necesaria en el caso de otros aspectos relevantes, pendientes, eventos adversos o centinelas o ausencia de ellos. Vamos a registrar indicaciones de calidad, venoclisis instalada, sonda vesical instalada, sin alteraciones, sin datos de infección, fecha de instalación, calibre y código según las guías de práctica clínica. Entonces vamos a ver los ejemplos. Acceso venoso permeable, sin datos de infección. Y aquí nos anota cuándo fue instalada. En observaciones también nos habla de pendientes. Pendiente cesárea por falta de tiempo quirúrgico. Observaciones. Sin familiar durante el turno. Sonda vesical sin datos de infección. Sin incidentes o accidentes durante el turno. Y bueno, aquí como podemos ver en observaciones vamos a poner todos los datos adicionales que nosotros le queramos referir a nuestro paciente. Por ejemplo, que algún familiar tiene tal medicamento guardado o resguardado, o que algún medicamento está en tal piso, o que está en el refrigerador, o que tenemos pendiente de encontrar al familiar, de notificarle algo al médico. Nosotros vamos a tener que anotar cualquier tipo de observación relevante para nuestro compañero de turno, ¿de acuerdo? O si va a pasar, por ejemplo, a quirófano a tal hora, o que necesita que llegue algún medicamento o algún equipo especial. Nosotros vamos a anotar aquí las observaciones, cualquier tipo de dato relevante, y también nos habla de calidad. La venoclisis, si está pendiente que nosotros la cambiemos, a lo mejor por falta de tiempo, porque el paciente estaba en algún procedimiento, en algún traslado y que ya ocupa ser cambiada la sonda vesical. Ejemplos como estos hay muchos. Entonces en observación, cualquier tipo de observación que nosotros podamos agregar a nuestro compañero lo vamos a anotar aquí. Plan de alta, recomendaciones higienodietéticas, cuidados específicos de medicamentos, ejercicios de rehabilitación, signos y síntomas de alarma, autocuidados, etc. Esto es lo que nosotros vamos a poder anotar en nuestra plan de alta. Y esto referido al paciente o al familiar. Preparar al paciente para cuando llegue el momento del egreso, desde que el paciente ingresa al hospital acorde a sus necesidades según el NIC.
Y bueno, aquí nosotros vamos a anotar principalmente indicaciones en cuanto a educación. Por ejemplo, enseñanza sobre los datos de alarma de preeclampsia, esto para el paciente. Educación para la salud sobre la prevención y manejo de infecciones de vías urinarias, esto para el paciente. Consejería sobre el autocuidado del embarazo, parto y puerperio, esto para el paciente. Pero también pueden anotar ustedes orientación acerca de educación para el familiar. Por ejemplo, si le hablamos sobre la importancia de la movilización en los pacientes postrados, pues nosotros lo vamos a anotar aquí. Entonces nosotros tenemos que dar educación, y en plan de alta es un lugar oportuno para que nosotros anotemos nuestras observaciones y lo que le enseñamos a nuestro paciente o al familiar, ¿sale? También, que es muy importante. Y finalmente nuestras firmas. Vamos a iniciar el nombre del primer apellido, la matrícula, en caso de que se los pida su hoja de enfermería, si es un enfermero general, si es un enfermero jefe de piso, o si es un auxiliar, por ejemplo. Y puede llegar a firmar, por ejemplo, la subjefa o jefa de enfermerías que participen en la atención del paciente. Además, firma o rúbrica de cumplimiento según la NOM 004, si es un auxiliar de enfermería, y deben de especificar su categoría, esto ya dependiendo de la hoja y la institución en la que estén trabajando. Ejemplo, enfermero general en el turno de la tarde, Harry Potter. La enfermera jefa de piso que también nos firmó, Daenerys Targaryen, en el turno de la noche, una jefa muy enojona, pero muy buena onda. Y finalmente, la subjefa encargada de la vigilancia de esto, que se lleve a cabo, bueno, en el turno de la noche, Javier Hernández nos firmó que él revisó nuestra hoja de enfermería y estaba llena correctamente. Entonces, recapitulando, vamos a anotar los datos generales con las firmas, la categoría que tiene nuestro enfermero o quien está realizando las intervenciones, supervisadas por quién, y sus matrículas en caso de que se la pidan. Plan de alta se refiere a los planes educacionales que ustedes le van a dar a su paciente, ¿de acuerdo? O las recomendaciones higienodietéticas, cuidados específicos o medicamentos, ejercicios de rehabilitación que ustedes realicen, todo eso que ustedes le dan al paciente antes de que se vaya o durante su estancia en el hospital, todas esas enseñanzas que ustedes le hacen día con día, lo van a anotar en su plan de alta. Observaciones, cualquier tipo de observación, información complementaria que no esté en nuestro apartado de hoja de enfermería, lo vamos a anotar aquí. Respuesta y evolución, cómo evolucionó nuestro paciente según nuestros signos y síntomas, según nuestro diagnóstico de enfermería. ¿Cómo mejoró? Si tenía fiebre, se llegó a disminuir la fiebre. Si tenía dolor, llegamos a disminuir el dolor. Esto ya dependiendo de su diagnóstico y de lo que ustedes encontraron con su paciente. Sale respuesta y evolución que tuvo. Actividades de enfermería. Todo lo que ustedes hagan, todas las intervenciones que hagan, las van a anotar. Principalmente las relacionadas con su diagnóstico de enfermería. ¿De acuerdo? Pero todos los procedimientos que ustedes hagan los van a anotar. Y bien importante, no vamos a repetir datos. Solamente pónganle una palomita. Si ustedes también realizaron un manejo y control de líquidos en el turno de la noche, pues nada más pongan una palomita a su compañero de la mañana. ¿Sale? No es necesario que ustedes vuelvan a anotarlo. ¿De acuerdo? Intervenciones de colaboración, todo lo que hacemos con el equipo multidisciplinario, todo lo que nos pueda aportar el médico, el nutriólogo, inhaloterapia, trabajo social, toda esta información, todo esto que no solamente lo hace enfermería, sino lo hace otro personal, ya sea a lo mejor el interno, el estudiante, también nosotros lo vamos a anotar, ya sea el auxiliar de enfermería, nosotros lo vamos a anotar en las intervenciones de colaboración, ¿sale? Laboratorios, toma de muestra, vigilancia obstétrica, toma de fondo uterino, frecuencia cardíaca fetal, todo lo que no solamente ustedes hacen, sino otro personal de la salud, lo vamos a anotar aquí. El diagnóstico de enfermería, según las características de su paciente, según lo que ustedes lograron detectar, pues aquí lo van a anotar en su diagnóstico de enfermería, enfocados al problema, si es real, si es potencial, si es de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces aquí van a poner ustedes su diagnóstico de enfermería. Después hacemos un tutorial sobre diagnósticos de enfermería. Pero bueno, problemas interdependientes, juicio clínico de la respuesta fisiopatológica de la enfermedad que tenga nuestro paciente. Y puede ser un diagnóstico médico, principalmente, pueden poner el que tenía su paciente, o cualquier situación clínica en la que se requiera la participación de otros miembros del equipo multidisciplinario.
procedimientos según o las características que tenga su paciente, ¿de acuerdo? Y les digo, si no saben qué poner aquí, pregunten, acérquense con su compañero, con su jefe de enfermería. Si no saben, pues pongan un tache. Y si no, pues simplemente anoten el diagnóstico médico que tiene su paciente en ese momento, ya que los diagnósticos que tiene nuestra hoja de enfermería pues pueden llegar a cambiar según los procedimientos que tengan, ¿de acuerdo? Entonces aquí van a poner en su problema interdependiente el juicio clínico, respuesta fisiopatológica o la enfermedad que tiene nuestro paciente. Las características definitorias en signos y síntomas. Aquí sí utilicen terminología, saquen su libro de terminología para que se pongan a repasar, principalmente con los signos vitales, y también descartar datos se vale, ¿sale? Se vale decir el paciente está febril, no solamente va a poner cuando tiene fiebre, también se vale colocar en nuestra nota de enfermería paciente febril. Descartando datos también se puede anotar de manera correcta en nuestra hoja de enfermería, ¿de acuerdo? Hay que repasar sobre la redacción de las hojas de enfermería. Esto va a abarcar para otro video, pero bueno, signos y síntomas, solamente eso, signos y síntomas, datos objetivos y subjetivos que les represente su paciente, y nada más anoten lo más primordial, no repitan datos, no me digan si su paciente es femenino, si es masculino, si tiene 30 años, si está contento, pónganme los datos objetivos que nos está pidiendo nada más, ¿de acuerdo? Patrones funcionales de acuerdo a su diagnóstico de enfermería, intervenciones para el control del dolor, analgesia, medios físicos, farmacoterapia, todo lo que ustedes le hicieron. Si no tiene dolor, medidas de confort, y con eso basta. Las intervenciones que ustedes realicen según su riesgo de caídas, según si es un bajo riesgo, alto riesgo, medio riesgo, barandales en alto, orientación sobre prevención de caídas, lo que ustedes quieran en cuanto a educación. En la guía de práctica clínica están las intervenciones, ahí están los aportes y las intervenciones que nosotros vamos a realizar para prevenir las úlceras de presión, vigilancia de la piel, movilización, lubricación, orientación, educación, lo que ustedes quieran lo van a anotar aquí. Siempre muy importante aplicar la escala cada que ustedes puedan y anoten las horas, no estandaricen, porque ustedes saben que un paciente puede cambiar en su escala de clasificación de un turno a otro. Incluso en el mismo turno se nos puede cambiar la clasificación si por ejemplo se nos cae el paciente, pasa un procedimiento quirúrgico, entonces esto puede llegar a pasar. Medicamentos, siempre de acuerdo al color que nos pida nuestra institución, los horarios también según nuestra institución, y vamos a circular cuando están aplicados y vamos a poner una rayita en vertical cuando no han sido aplicados, si están suspendidos también nosotros vamos a hacer nuestra anotación. Importante anotar a qué hora le toca el siguiente medicamento. Y siempre lo vamos a corroborar con nuestra hoja de enfermería, porque sabemos que muchas veces nos quitan la hoja de enfermería, la modifican. Entonces, bien importante, con nuestra hoja de enfermería en mano, nuestra indicación médica en mano, nosotros vamos a verificar, corroborar y después ministrar a nuestro paciente. Reactivos, todos los laboratorios que se le vayan a hacer a nuestro paciente, el protocolo universal si es que se cumplen, las cirugías que se vayan a realizar, cirugías programadas, productos biológicos que se le llegaran a aplicar, por ejemplo vacunas a nuestro paciente, estudios de gabinete que tengan pendientes o que ya se hayan realizado, los laboratorios, el balance de líquidos que nosotros lo vamos a realizar a partir de nuestro control de líquidos, de ingresos y egresos. Bien importante lo que vamos a hacer con el control de líquidos en cuanto a las pérdidas insensibles, ya les dije, les va a aparecer una pestañita con este video para que ustedes lo sepan calcular con los pacientes adultos. Sangre, hemoderivados, soluciones, a qué hora inicia, a qué hora termina, cuánto resta, cuántos mililitros le faltan a mi compañero para que se le termine. Sale esto ustedes cuando lo vayan a hacer el cierre de turno. Dietas, siempre vamos a anotar qué tipo de dieta tiene según la hora en la que comió nuestro paciente, y si hay algún cambio nosotros lo vamos a anotar en esta parte, ¿sale? No olviden poner su talla, peso, perímetro, porque pues obviamente se los van a pedir para sacar sus pérdidas insensibles. Presiones venosas centrales si es que se aplica. Y bueno, signos vitales según los colores. Aquí les dejé los ejemplos de según los colores que nosotros vamos a utilizar según esta hoja de enfermería, pero recuerden que según las indicaciones o instrucciones de su hospital pues van a ser modificadas. Y en caso de que tenga algún paciente alguna alergia, lo pueden poner en la parte superior si tiene algún tipo de alergia presente, o anotarlo en observaciones. También aquí pueden poner alérgico a la penicilina, ¿sale? Y bueno, como les decía, les voy a dejar un enlace en Google Drive en los comentarios para que ustedes, o en la descripción del video más bien, para que ustedes puedan descargar este formato de PDF,
Y aquí está hoja de enfermería, como ustedes pueden ver tiene casi los mismos datos, hay algunos que faltan y como pueden ver son muy pequeños los espacios. Generalmente trabajamos con hojas como estas que tienen muy poco espacio para nosotros poder hacer nuestras anotaciones. Sin embargo, pues nos piden exactamente la misma información. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes hagan sus ejemplos, ya sean ustedes estudiantes o sean maestros que quieran enseñarles al llenado correcto de la hoja de enfermería, porque pues siempre hay muchas dudas, principalmente en los diagnósticos, las intervenciones. Sabemos muchas veces que el trabajo, la sobreexplotación que tenemos como enfermeros, pues no nos permiten sacar nuestros 3 libros de enfermería para hacer nuestros diagnósticos de la manera correcta. Sin embargo, con la experiencia, ustedes van a poder desarrollar estas habilidades. Este trabajo de la redacción de las hojas de enfermería es un tema muy amplio, pero principalmente les quería dejar estos formatos de manera gratuita. Nomás déjenme un like, por favor, compártanlo y les dejo el enlace para que ustedes descarguen estos PDFs, vean las instrucciones y en base a estos pues tomen sus decisiones.